Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es otro video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. En este video voy a introducir el concepto de encadenamiento de promesas para continuar con lo que iniciamos en el video anterior, que es utilizar promesas para tener un código más elegante de tratamiento de funciones asíncronas en nuestra aplicación, de tareas asíncronas. Bien, ¿qué es esto del encadenamiento de promesas? Lo mejor es explicarlo con un ejemplo. Lo voy a iniciar de una forma muy básica, vamos a introducirlo aquí, y en siguientes videos vamos a ir hablando y elaborando un poco más sobre esta cuestión del encadenamiento de promesas. Bien. Cuando nosotros tenemos una promesa como esta que nos devuelve nuestra función existeArchivo y invocamos al método den para registrar funciones de callback en caso de cumplimiento y de rechazo de la promesa, lo que den devuelve es una nueva promesa que está atada o encadenada a la primera promesa. El cumplimiento o rechazo de esta segunda promesa que den crea depende de lo que yo haga en la función de callback correspondiente y no del cumplimiento o rechazo de la primera promesa. Es decir, que la primera promesa se rechace no implica necesariamente que la segunda promesa creada por den, encadenada a ella, se rechace. Tampoco que la primera promesa se cumpla implica que la segunda promesa encadenada a ella también se cumpla, sino que dependa de lo que yo haga en las funciones de callback correspondientes. Y eso es lo que vamos a ver aquí, primero de una manera muy básica e inicial. Fíjense, por ejemplo, de que yo aquí tengo dos funciones de callback, una en caso de éxito, de que pueda haber averiguado si existe o no el archivo, y otra en caso de que se haya producido algún otro error, un rechazo de la promesa de vuelta por existe archivo, con el cual, digamos, no tengo manera de saber si el archivo existe o no existe, y aquí devuelvo un status code 500, error interno indico. Entonces, vamos a hacer esto un poco más prueba. Vamos a hacer un primer paso corto en el encadenamiento de promesas que vamos a extender en el siguiente video. Lo que voy a hacer aquí es aprovechar el hecho de que esto devuelve una nueva promesa y voy a tratar de manera más integrada los errores que puedan producirse en cualquiera de estas partes. Voy a hacer lo siguiente. Supongan que voy a tener un den, esto es una promesa, y no me va a interesar todavía tratar con el caso de éxito, sino con el caso de rechazo de esta segunda promesa encadenada. Lo que voy a hacer yo aquí es, si hay algún error que quiero devolver en la respuesta, en vez de escribir directamente en el error, lo que voy a hacer es voy a rechazar la promesa creada por den, voy a rechazar esta promesa. Cosa de que este otro encadenamiento, este nuevo encadenamiento que hago aquí, este otro den que estoy invocando aquí, reciba ese rechazo como un error y yo aquí sí pueda de manera más integrada, voy aquí en este caso a responder el error. Voy a responder el error. Voy a hacer una respuesta HTTP a ese error. Ese es el objetivo. Bien, ¿cómo lo logro? Bien, yo aquí tengo la resolución vamos primero en el caso de resolución de éxito y después vamos a ir al caso de rechazo de esta primer promesa del encadenamiento. Vamos al caso de éxito. En el caso de éxito yo recibo un boolean que me indica si la promesa, si el archivo en cuestión proverbio existe o no. Entonces, si el archivo existe, yo voy a considerar que eso es un error y voy a rechazar esta segunda promesa creada por den. Voy a hacer lo siguiente, en vez de simplemente responder aquí, voy a quitar esto de aquí y voy a rechazar la promesa. ¿De qué manera rechazo una promesa? Yo aquí no tengo un reject como en el constructor promise que vimos aquí en el video anterior. No tengo un reject. No tengo eso. Entonces, ¿de qué manera lo hago? Yo para indicarle a den, al método den, de que la promesa en cuestión se va a rechazar, lo que debo hacer es disparar una excepción. Entonces, den, que va a hacer un try, un catch de esa excepción, si la función de callback a la que invocó dispara una excepción, den considera que la promesa que él creó debe ser rechazada. ¿Y con qué motivo? ¿Qué le va a pasar como motivo de rechazo? El error que yo disparé, lo que haya disparado en la excepción. De la misma manera, si la función de callback termina sin ningún inconveniente, sin disparar excepción,
then va a considerar que esta promesa que él creó debe ser cumplida. ¿Y qué va a pasar como argumento a las funciones de callback que se registren para esta segunda promesa? Lo que yo devuelva en return. Si yo en return devuelvo undefined no le va a pasar nada, y si yo devuelvo cualquier otra cosa va a pasar eso como parámetro. Ya vamos a aprovechar esto, no se preocupen si no les queda son conceptos relativamente complejos, lo vamos a ir viendo esto con ejemplos concretos en los sucesivos videos. Ahora me voy a concentrar en el rechazo inicialmente, voy a rechazar. ¿Y cómo voy a rechazar? Voy a crear un error, voy a decir const error, new error, y aquí voy a escribir, bueno, voy a pegar esto que copié aquí, esto es algo que vamos a hacer después, lo voy a comentar para después tenerlo en cuenta. Voy a, como mensaje de este error que estoy creando aquí, vamos a poner el mismo mensaje que ya teníamos. Para tener más información acerca de qué tipo de respuesta quiero dar, voy a indicar que aquí voy a agregar dinámicamente una propiedad de status code. Esto es arbitrario, por supuesto, no pretendo ser tremendamente riguroso, digamos, en la prolijidad del código, sino gráfico. Aquí voy a poner el código 400 y voy a disparar este error. Al hacer esto, como les explicaba recién, la promesa se va a considerar, creada por then, se va a considerar rechazada. Then va a rechazar esa promesa. Bien. Y si no, voy a escribir el archivo. Ya vamos a mejorar esto también. Por ahora nos concentramos en esta parte. Si existe, devolvemos este error. Y bien, perfecto. Una cosa que no hay que hacer, fíjense, yo aquí tengo tengo una función de callback. Ahora, no confundan, por favor, de que si yo aquí disparara una excepción, uno podría estar tentado de decir, bueno, aquí también voy a disparar una excepción error y con eso voy a rechazar la promesa. No, porque esta función de aquí es una función de callback que es la que va a ejecutar then síncronamente, y cuando síncronamente dispare una excepción, allí then la va a capturar y va a rechazar la promesa que creó. En este caso, esta de aquí es otra función totalmente distinta e independiente de la función que la contiene. Totalmente diferente. Y este throw se ejecutaría en cualquier otro momento, ¿no es cierto? Entonces va a provocar otro problema en mi proceso, del cual ya vamos a hablar en otro video posterior. No es eso, no consideren eso. No es un uso correcto, no es el throw allí. De hecho, fíjense que yo aquí no estoy haciendo ningún try y un catch para este throw. Con esto estoy usándolo como mecanismo para rechazar la promesa. Ya vamos a concentrarnos en esto en un video posterior. Bien. Perfecto. De esta manera yo rechazo la promesa, si existe el archivo. Si no, continúo con la operación tal cual lo veníamos haciendo. En el caso de que hubiera un error, de que la función de callback fuera error, ustedes podrían pensar, bueno, como yo les decía, que la primera promesa se haya rechazado no implica que la segunda promesa creada por este método then se va a rechazar. De hecho, la forma en esta situación, de hecho, no se va a rechazar. ¿Por qué? Porque la función de callback aquí, que maneja el error, no está disparando una excepción. Ustedes podrían pensar, bueno, pero esto es contraintuitivo. Sería mucho más fácil si la segunda promesa se rechazara si la primera también se rechaza. Pues no, esto no es así. Porque puede que el rechazo de la primera promesa yo pueda manejarlo de alguna manera, pueda subsanar ese rechazo y no hacer que la segunda promesa también se rechace. Me explico, es decir, no necesariamente siempre implica el rechazo de una promesa inicial el rechazo de las promesas subsecuentes, no necesariamente. En este caso sí lo va a implicar, sí, pero no es necesariamente siempre así. Y ya vamos a ver seguramente algún ejemplo donde donde ese es el caso. Aquí yo podría directamente crear el error y disparar el error, o podría simplemente, esta es otra forma de rechazar la promesa, no tener una función que maneje el rechazo de la primera promesa. Esta es otra forma de implícitamente indicarle a then que ante el rechazo de esta promesa también voy a rechazar la segunda promesa. Entonces allí sí, cuando se rechace la primera promesa, la promesa creada por then encadenada a ella también se va a rechazar. ¿Por qué? Porque no tengo un manejador del incumplimiento, del rechazo de la promesa. Si lo tuviera, entonces no se va a rechazar la promesa, a excepción de que yo dispare una excepción desde ese manejador de rechazo de la promesa. Bien, ya vamos a ir viendo muchos ejemplos de promesa y esto va a ir quedando más claro a medida que vayamos avanzando. Bien,
Entonces, yo aquí voy a hacer un den final, donde registro una función de callback, en este caso la de error, cuando se rechace esta segunda promesa. Cuando se rechace esta segunda promesa. ¿Y qué voy a recibir aquí? Voy a recibir o este error que haya disparado aquí yo explícitamente, este error aquí, o el error que haya disparado esta primera promesa y que no procesé aquí con ningún callback. Cualquiera de los dos. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a responder esa situación y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner el status code que haya venido en el error, status code, y si no vino un status code, voy a devolver el error 500, voy a suponer que es un error interno. Bien. Y como en el cuerpo de la respuesta, voy a poner no necesariamente esta frase, sino que supongamos, para el caso, lo que voy a hacer aquí es poner el mensaje del error, voy a escribir eso, o si no tiene un mensaje el error, escribiré, bueno, si el error siempre va a tener un mensaje. Por supuesto, aquí hay una cuestión delicada en cuanto a uno escribe web service, en la cual todavía no nos vamos a enfocar, lo vamos a ver posteriormente, que es el hecho de que cualquier otro error interno que yo tuviera, lo estaría devolviendo como respuesta a mi web service, y con eso podría exponer cierta información que no quiero exponerle a los clientes de mi web service. Pero bueno, no nos enfoquemos, no nos distraigamos con eso. Vamos a ver, o por lo menos aún, vamos a ejecutar este servidor. Y vamos, efectivamente, yo no tengo aquí un proverbio previamente creado. Vamos a ver si podemos hacer un post de nuestro proverbio. Efectivamente, sí lo creamos. Se ejecutó, aquí lo tenemos. Y supongamos que quiero reiterar ese post. Vamos a ver si se comporta como nosotros esperamos. Allí está, nuestro error 500. En este caso, error is not defined. ¿Qué pasó acá? Hay algo que estoy haciendo mal. Error, a ver, error is not defined. ¿Qué sucedió aquí? Cuando accedí, estoy cometiendo el error. Esto aquí. Error is not defined. Aquí, me equivoqué en esa línea. Bien, voy a limpiar, o bueno, ejecutemos de vuelta. De nuevo voy a detener la aplicación, porque cambié el código fuente, ejecuto nuevamente, y allí tenemos nuestro 400. Efectivamente, ya está subido el proveedor, eso es lo que deponemos. Fíjense que de hecho, cuando yo hice un throw y de manera incorrecta, bueno, sirvió, de manera incorrecta hice esto, se disparó otra excepción, no el throw que yo hice, sino una excepción de que no estaba definido, y lo capturamos aquí y lo respondimos. Fíjense que es bastante robusto en ese sentido. Y supongamos que se produje, bueno, ahí ya vimos qué es lo que sucede cuando se produce este error. No sirvió ese error que yo cometí sin intención para ejemplificar. Una forma más elegante, más concisa de llamar al den pasándole null y luego una función de error es llamar directamente a otro método que es catch. Catch es un shortcut de esta alternativa previa que nos permite hacer básicamente lo mismo. De hecho, voy a detener aquí, van a ver que, vamos a iniciar de nuevo, y van a ver que exactamente el efecto es el mismo. Voy a limpiar para que no quede tan sucio, ejecuto de nuevo, y aquí, fíjense que es exactamente lo mismo hacerlo con catch. Esta es lo que se suele usar más comúnmente. Bien, vamos a llegar hasta aquí con la primera introducción de encadenamiento de promesas y vamos a continuar con este tema en los siguientes videos. Nos vemos en el próximo video.